el Evangelio de hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jueves 9 de abril de 2026, jueves de la octava de Pascua. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero él les dijo: «No teman, soy yo». ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo, cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Esa es la palabra de Dios. Gracias a Dios. Hay una pregunta que nadie se atreve a hacer en voz alta, pero que casi todos llevamos tatuada en algún rincón del alma. No es una pregunta teológica, no es una pregunta filosófica, no requiere estudios ni diplomas. Es una pregunta sencilla, honesta, casi vergonzosa de tan humana que es. Y la pregunta es esta: ¿y si todo fuera mentira? No te asustes. No me he vuelto loco. Te lo pregunto a ti, que estás escuchando esto ahora mismo, quizás en el carro de camino al trabajo, quizás lavando los platos después de cenar, quizás con los audífonos puestos en la cama porque no puedes dormir y algo en tu interior te está moviendo a buscar más. Te lo pregunto a ti que llevas semanas, meses, quizás años creyendo en algo que no siempre puedes explicarle a los demás. A ti que a veces le rezas a un Dios que parece callado. A ti que vas a misa y a veces sientes algo profundo, y otras veces sales como si hubiera sido una obligación más en la lista del domingo. A ti que llevas la fe como una herencia de tus abuelos y no siempre sabes si esa herencia es tuya de verdad o es solo costumbre. ¿Y si todo fuera mentira? Eso mismo se preguntaron ellos. Los apóstoles, los que habían caminado con Jesús, que habían comido con Él, que habían visto con sus propios ojos las curaciones, los milagros, la transfiguración. Ellos también, en aquella noche terrible del Viernes Santo, debieron haberse preguntado lo mismo. Y cuando llegó el domingo, no creyeron de inmediato. Lo que nos cuenta el Evangelio de hoy no es la historia de unos hombres seguros de su fe. Es la historia de unos hombres aterrados, encerrados, confundidos, que creían ver un fantasma cuando Jesús se les apareció. Eso me parece absolutamente extraordinario. Y me parece que es precisamente ahí, en ese detalle que muchas veces pasamos por alto, donde está el corazón de todo lo que quiero compartir contigo hoy. Antes de seguir, quiero pedirte algo. No es difícil. De hecho, es muy sencillo. Si este canal te ha acompañado en algún momento de tu vida, si alguna vez una reflexión aquí te llegó al corazón, si alguna vez saliste de aquí con algo diferente dentro de ti, te pido que hoy dejes un comentario. No tiene que ser largo.
Puede ser una palabra. Puede ser gracias. Puede ser tu nombre. Puede ser estoy aquí, porque hay algo poderoso en saber que no estamos solos en este camino, y cada comentario que dejas es una vela que alguien más puede ver en la oscuridad. Así que antes de que termine esta homilía, abre ese espacio, escribe algo y quédate hasta el final, porque lo que voy a compartir hoy contigo tiene que ver con algo que quizás necesitas escuchar en este momento preciso de tu vida. Volvamos a ellos. A los discípulos reunidos en esa habitación. Lucas nos dice que los dos de Emaús acaban de llegar. Venían con el corazón encendido, como ellos mismos habían dicho en el camino, no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras. Llegaron corriendo, con noticias que no podían guardar para sí mismos. Y mientras todavía estaban contando lo que había pasado, mientras las palabras aún flotaban en el aire caliente de aquella habitación, de repente él apareció. Sin abrir la puerta. Sin llamar. Sin anunciarse. Simplemente estuvo ahí, en medio de ellos, y dijo, la paz esté con ustedes. Y ellos creyeron ver un fantasma. Piénsalo bien. Estos hombres habían pasado 3 años escuchando a Jesús hablar de la resurrección. Habían escuchado con sus propios oídos como él mismo decía que al tercer día resucitaría. Y cuando sucede, cuando ocurre exactamente lo que él había prometido, lo primero que sienten no es alegría. Es terror. Es confusión. Es incredulidad. ¿Y sabes qué? Eso me hace quererlos muchísimo más. Porque yo también soy así. Tú también eres así. Somos de esa clase de personas que escuchamos la promesa, la creemos con la cabeza, pero cuando se cumple, cuando Dios entra en nuestra vida y hace exactamente lo que dijo que haría, seguimos sin poder creerlo del todo. Seguimos buscando la trampa. Seguimos pensando que quizás es una ilusión, una coincidencia, un producto de nuestro deseo de que las cosas sean diferentes. Jesús no se molestó. Y eso es algo que también me parece extraordinario. No llegó diciendo, ¿cómo es posible que después de todo lo que han visto todavía duden? No llegó con una reprimenda. No llegó con un examen de fe. Llegó diciendo la paz esté con ustedes y luego les mostró las manos y los pies. Les dijo, tóquenme. Compruébenlo. Un fantasma no tiene carne ni huesos. Y cuando todavía no terminaban de creer, no porque fueran malas personas sino porque la alegría era demasiado grande para procesarla de golpe, Jesús hizo algo completamente inesperado. Algo que ningún fantasma, ninguna alucinación, ninguna visión colectiva habría hecho jamás. Les pidió de comer. ¿Tienen aquí algo de comer? Y le dieron un trozo de pescado asado. Y él lo tomó. Y se lo comió delante de ellos. Hay algo en ese detalle que me rompe el corazón de una manera muy bella. Jesús resucitado, el Señor de la vida y de la muerte, el que venció el sepulcro, el que existe desde antes de que el tiempo fuera tiempo, se sentó en esa habitación y comió un trozo de pescado asado, no por necesidad, no porque tuviera hambre, sino porque quería que ellos supieran que era real. Que no era un sueño, que no estaban inventándolo, que él, el mismo Jesús que había partido el pan en la última cena, el mismo que había multiplicado los panes y los peces a la orilla del lago, el mismo que les había lavado los pies, ese mismo estaba ahí, con ellos, comiendo pescado. ¿Cuántas veces en tu vida has necesitado exactamente eso? No un argumento, no una prueba filosófica, no un libro de teología, sino algo concreto, algo tangible, algo que puedas casi tocar, que te diga, soy real. Estoy aquí. No te estás inventando esto. Yo creo que todos hemos pasado por eso. Hay momentos en la vida en que la fe se siente abstracta, lejana, como un cuadro muy bonito colgado en la pared de una casa que no es la tuya. Hay momentos en que rezas y parece que el techo te devuelve las palabras.
Hay momentos en que vas a misa y te sientes extranjero hasta en tu propio idioma espiritual. Hay momentos en que ves sufrir a alguien que amas y te preguntas dónde está Dios en medio de ese dolor. Hay momentos en que tú mismo estás sufriendo, y no de sufrimientos poéticos sino de sufrimientos reales, de facturas que no puedes pagar, de diagnósticos que te cambian la vida, de relaciones que se rompen y no sabes cómo reconstruirlas, de soledad que no es ausencia de gente sino ausencia de sentido, y en esos momentos la pregunta regresa: ¿y si todo fuera mentira? Y entonces viene Jesús, y te pide un trozo de pescado asado. Es decir, entra en tu realidad cotidiana. Se sienta en tu mesa. Toca lo que tú tocas. Come lo que tú comes. No te saca del mundo para encontrarse contigo, sino que se mete en tu mundo, en tu cocina, en tu habitación cerrada por el miedo, en tu conversación interrumpida por la duda. Y desde ahí te dice: la paz esté contigo. Quiero que te quedes con esa imagen un momento. Jesús comiendo pescado asado. Jesús que pide comida. Jesús que no se ofende con tus dudas sino que las toma en sus manos con la misma naturalidad con que tomó ese pescado. Eso no es un Dios distante. Eso no es un Dios que espera que lo merezcas para acercarse. Eso es un Dios que ya está tan metido en tu vida que conoce el olor de tu cocina. Y aquí es donde quiero conectar esto con la primera lectura de hoy, con ese pasaje del libro de los Hechos que también es absolutamente impresionante. Pedro está en el pórtico de Salomón. Acaba de suceder algo que ha dejado a toda la ciudad de Jerusalén con la boca abierta. Un hombre que llevaba toda la vida paralítico, que se sentaba todos los días a la entrada del templo para pedir limosna, ese hombre está ahora de pie, saltando, alabando a Dios, y no se despega de Pedro y de Juan. Y la gente los rodea asombrada, mirando a estos dos pescadores de Galilea como si fueran algo extraordinario. Y Pedro, con esa franqueza que lo caracteriza, con esa manera tan directa que tiene de hablar que a veces incómoda y siempre llega al corazón, les dice: ¿por qué nos miran así? ¿Por qué creen que fue por nuestro poder o nuestra virtud? Eso es algo que debería atravesarnos. ¿Cuántas veces en la vida cristiana, en la vida de la iglesia, en la vida de los ministerios y las comunidades, hay personas que terminan mirando al instrumento en lugar de mirar a quien actúa a través del instrumento? Pedro lo para en seco: no fue por nosotros. Y señala hacia arriba, hacia el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, hacia Jesús, el siervo glorificado, el santo, el justo, el autor de la vida. Pero luego hace algo que requiere una valentía impresionante. Mira a esa muchedumbre de israelitas y les dice, sin rodeos, lo que hicieron. Ustedes lo entregaron. Ustedes lo rechazaron. Pidieron que le soltaran a un asesino. Dieron muerte al autor de la vida. No hay suavizante. No hay eufemismo. Es una acusación directa, sin maldad pero sin disimulo. Y sin embargo, en el mismo aliento, sin pausa, sin separar lo que le hicieron a Jesús de la misericordia que Dios les ofrece, Pedro dice: yo sé que ustedes obraron por ignorancia. Pero ahora arrepiéntanse y conviértanse. Arrepiéntanse y conviértanse. Dos verbos que en nuestra cultura contemporánea suenan casi ofensivos, como si fueran el patrimonio de predicadores enojados que señalan con el dedo. Pero en la boca de Pedro, recién salido de su propia traición, de sus propias 3 negaciones, de su propio llanto amargo en el amanecer de una noche que casi lo destruye, esos dos verbos suenan completamente diferentes. Suenan como una invitación, suenan como una puerta abierta. Suenan como alguien que ha sido rescatado y que por eso mismo sabe que el rescate es posible para todos. Pedro no les está gritando que son malos. Pedro les está diciendo: yo también estuve donde ustedes están. Yo también fallé. Yo también di la espalda cuando más importaba. Y miren dónde estoy ahora. Miren lo que Dios puede hacer con un cobarde arrepentido. Eso es el Evangelio. No el Evangelio de la perfección, sino el Evangelio de la transformación.
No la buena noticia de que Dios solo ama a los que ya están bien, sino la noticia extraordinaria, escandalosa, casi ridícula de que Dios ama especialmente a los que están mal, y que ese amor tiene el poder de voltearlo todo. Quiero que pienses por un momento en el paralítico. Ese hombre que no tiene nombre en el texto, que Lucas solo identifica como el que mendiga a la entrada del templo. Imagínate su vida. No tienes que esforzarte mucho, porque todos hemos vivido alguna versión de esa parálisis. No necesariamente física. Puede ser la parálisis del miedo, que te tiene sentado en la puerta de tu propia vida, mirando cómo otros entran y salen mientras tú sigues ahí, esperando que alguien te dé lo suficiente para sobrevivir el día. Puede ser la parálisis de la culpa, que te tiene convencido de que no mereces levantarte, que lo que hiciste o lo que te hicieron te tiene clavado al suelo para siempre. Puede ser la parálisis de la rutina, ese adormecimiento lento en que los días empiezan a parecerse todos y ya no recuerdas cuándo fue la última vez que algo te movió por dentro. Puede ser la parálisis del dolor, de una pérdida que te dejó sin piernas aunque por fuera sigas caminando. Ese hombre llevaba años así, y hay algo muy significativo en el hecho de que estuviera justo en la puerta del templo. Afuera. No adentro. En el umbral. Como si la vida sagrada fuera algo que los demás tienen y él solo puede ver desde fuera. Como si la gracia de Dios pasara a su lado sin detenerse. Y entonces pasan Pedro y Juan. Y el hombre les pide limosna. Y Pedro lo mira. Lucas usa una palabra muy específica. Pedro lo miró fijamente. No una mirada de costumbre. No la mirada que le damos a la gente que nos pide algo en la calle y que, seamos honestos, muchas veces esquivamos porque no sabemos qué hacer. Una mirada fija, directa, llena de algo. Llena de alguien, más bien. Y Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy, en el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y camina. Y lo tomó de la mano. Lo agarró. No esperó a que el hombre se levantara solo para entonces confirmar que había funcionado. Lo tomó de la mano y lo levantó. Y al instante sus piernas y sus tobillos se fortalecieron. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te tomó de la mano y te levantó? No metafóricamente. Bueno, también metafóricamente, pero literalmente. ¿Cuándo fue la última vez que alguien no te miró de lejos sino que se detuvo, te vio de verdad y puso su mano en la tuya? Eso es la iglesia cuando funciona como debe funcionar. Eso es la comunidad cristiana en su mejor versión, gente que no tiene oro ni plata pero tiene el nombre de Jesús y que con ese nombre, con esa fe, con esas manos extendidas hacia el que está caído, puede hacer lo que ningún banco y ningún gobierno y ninguna filosofía puede hacer, puede dar vida nueva. Y aquí quiero hacer una pausa honesta. Porque no siempre la iglesia ha sido eso. No siempre los que tenemos el nombre de Jesús en los labios hemos extendido la mano hacia el que estaba en el suelo. A veces hemos sido los que pasaban de largo. A veces hemos sido los que miraban al paralítico con lástima pero sin compromiso. A veces la institución ha fallado, y hay personas que llevan las heridas de esos fallos y que no pueden escuchar la palabra iglesia sin que algo se cierre en su interior. Si eres una de esas personas, si hay algo en tu historia con la iglesia que duele, quiero decirte algo con toda la honestidad que tengo, tienes razón en doler. No te voy a pedir que finjas que no pasó. No te voy a pedir que minimices lo que viviste. Lo que te pasó, pasó. Y Dios no lo aprueba, y la iglesia cuando es honesta no lo excusa. Pero sí te quiero pedir que distingas entre los que fallaron y aquel en cuyo nombre fallaron. Porque Jesús no falló. Jesús sigue siendo el que dice la paz esté contigo. Jesús sigue siendo el que come pescado contigo en tu habitación cerrada. Jesús sigue siendo el que toma de la mano al paralítico y lo levanta. Y quizás eso que sientes ahora mismo, esa combinación extraña de resistencia y de algo que se mueve ahí adentro, quizás eso es Él.
Quizás eso es él diciéndote exactamente lo que les dijo a los discípulos: no temas. Soy yo. ¿Por qué surgen dudas en tu interior? Porque la duda no es el opuesto de la fe. La indiferencia es el opuesto de la fe. La duda, en cambio, es la señal de que todavía te importa. Es la prueba de que no has renunciado del todo. Es el corazón que sigue golpeando aunque la mente no termine de procesar todo lo que está pasando. Y Jesús no abandona a los que dudan. Jesús se les aparece en medio de su duda y les pide un trozo de pescado. Hay algo más que quiero decirte sobre este pasaje y que no quiero dejar pasar. Cuando Jesús termina de comer, cuando ya no hay dudas de que es real, que tiene cuerpo, que está vivo, entonces les explica algo fundamental. Les dice que todo lo que ha sucedido es el cumplimiento de las Escrituras. Que estaba escrito, que la muerte, la resurrección, el perdón, la predicación a todas las naciones, todo eso formaba parte de un plan que venía de mucho antes de que ninguno de ellos naciera. Y entonces les abre el entendimiento para comprender las Escrituras. Esa frase me parece una de las más importantes de todo el Evangelio de Lucas y al mismo tiempo una de las más ignoradas. Les abrió el entendimiento. Jesús hace algo en ellos que ellos no podían hacer solos. No les da un libro de texto. No los pone a estudiar más. Les abre el entendimiento. Es un acto de gracia, un regalo, una intervención que viene de fuera y que transforma algo por dentro. Y aquí está la pregunta que te quiero dejar. Cuando tú lees la Biblia, cuando escuchas el Evangelio, cuando oyes una homilía como esta, ¿le pides a Jesús que te abra el entendimiento? ¿O lees las Escrituras con los mismos ojos con que lees el periódico? Porque hay una diferencia enorme. Las Escrituras no son literatura que se entiende con inteligencia. Son palabra viva que se comprende con el corazón abierto. Son un encuentro que requiere disposición, humildad, silencio interior. Requieren que le digas a Jesús: Señor, yo no entiendo. Yo no sé. Abre tú lo que en mí está cerrado. Y Él lo abre. Siempre. No siempre de la manera que esperamos. A veces lo que abre no es un entendimiento abstracto, sino una herida que creíamos cicatrizada. A veces lo que ilumina no es el versículo sino nuestra propia vida, y de repente vemos con claridad una situación que llevábamos tiempo cargando en la oscuridad. A veces lo que abre es simplemente la certeza de que no estamos solos, de que hay alguien que sabe nuestro nombre, que conoce nuestro miedo, que ya ha caminado por donde nosotros estamos caminando y que salió del otro lado. Jesús salió del otro lado. Eso es lo que celebramos en la Pascua. No solo que resucitó como dato histórico, sino que salió del otro lado y viene a buscarnos para llevarnos con Él. Para ustedes, en primer lugar, ha resucitado Dios a su siervo, dice Pedro en los Hechos. Para ustedes, en primer lugar. No para los que ya están bien. No para los que ya llegaron. Para ustedes, los que están aquí, en este umbral, en esta puerta del templo, en esta habitación cerrada por el miedo, en este camino de Emaús donde el corazón arde pero los ojos todavía no reconocen. Para ti, en primer lugar, quiero contarte algo que me sucedió hace un tiempo y que no me puedo sacar de la cabeza cuando pienso en este pasaje. Estaba visitando a un hombre en el hospital. No era un hombre muy religioso, de hecho él mismo me lo dijo en los primeros minutos: Padre, yo no vengo a misa desde hace décadas. No sé qué hace usted aquí. Y yo le dije: tampoco yo sé muy bien por qué estoy aquí, pero aquí estoy. Y nos reímos un poco, esa risa incómoda que tiene lugar cuando dos personas se encuentran en un territorio que ninguno de los dos sabe muy bien cómo navegar. Estuvimos hablando un rato. No de Dios, al principio. De su familia. De su trabajo antes de que la enfermedad lo pusiera en esa cama. De sus hijos que vivían lejos. De su esposa que había muerto hacía años.
Y en algún momento, sin que yo lo planificara, sin que él lo planificara, empezó a hablar de miedo. No del miedo a morir, que era lo que yo esperaba, sino de otro miedo, uno más antiguo, uno que llevaba cargando desde joven, el miedo de no haber sido suficiente, de no haber sido buen padre, de no haber estado cuando debía estar, de haber puesto demasiado en el trabajo y muy poco en las personas. Y entonces me miró y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Me dijo: ¿usted cree que hay alguien ahí arriba que lleva la cuenta de todo eso? Y yo le dije: sí, pero no para cobrarte, sino para decirte que ya lo sabe, que ya lo cargó él y que lo que él te ofrece ahora no es la factura sino el abrazo. Hubo un silencio largo. Y luego él dijo, casi en un susurro: eso sería demasiado bueno para ser verdad. Y yo le dije: sí, exactamente eso, demasiado bueno para ser verdad. Por eso lo llamamos evangelio, buena noticia. No buena lógica, no buena negociación, buena noticia. No sé si ese hombre terminó creyendo. No sé si en los últimos días de su vida algo se abrió en él. Lo que sí sé es que algo se movió en esa habitación. Y que ese movimiento no lo causé yo. Yo solo estuve ahí, como Pedro en el pórtico de Salomón, sin oro ni plata, con el nombre de Jesús y con la disposición de quedarme un rato. Eso es lo que cada uno de nosotros puede hacer. No necesitas ser sacerdote. No necesitas tener respuestas. No necesitas haber resuelto todas tus dudas antes de ser testigo. Jesús les dijo a los discípulos: ustedes son testigos de esto. No les dijo: cuando terminen de entender todos serán testigos. Los hizo testigos ahí mismo, con sus dudas todavía frescas, con el pescado asado todavía en la mesa, con el susto de haber creído ver un fantasma todavía palpitando en el pecho. Testigo no es el que ya llegó. Testigo es el que ha visto algo y lo cuenta. Y tú has visto algo. Quizás no tan espectacular como el paralítico que salta y alaba a Dios. Pero has visto algo. Ese momento en que la paz llegó sin explicación cuando deberías haber estado deshecho. Ese amanecer después de una noche en que creíste que no sobrevivirías. Esa persona que apareció en el momento exacto. Esa fuerza que no era tuya pero que fue tuya en el instante que más la necesitabas. Ese versículo que de repente fue como una luz en un cuarto oscuro. Eso es el testimonio. No tienes que ser elocuente. No tienes que tener todo claro. Solo tienes que contar lo que viste. Y a propósito de contar lo que viste, si eres nuevo en este canal, si alguien te compartió este video y es la primera vez que estás aquí, bienvenido. Hay muchas otras reflexiones en este canal que podrían acompañarte en este camino. Hay homilías sobre el perdón, sobre la misericordia, sobre los momentos en que la vida se cae a pedazos y hay que reconstruirla desde los cimientos. Te invito a que te quedes, que explores, que vuelvas. Porque la palabra de Dios no se agota en una escucha, y hay cosas que quizás hoy no estás listo para recibir, pero que en 3 meses, cuando tu situación sea diferente, van a ser exactamente lo que necesitas. Anda, echa un vistazo a los videos anteriores. Hay algo esperándote ahí. Ahora quiero detenerme en algo que Pedro dice en la primera lectura y que yo creo que es uno de los pasajes más misericordiosos de todo el Nuevo Testamento y que al mismo tiempo es uno de los más exigentes. Pedro dice: arrepiéntanse y conviértanse para que se les perdonen sus pecados y el Señor les mande el tiempo de la consolación. El tiempo de la consolación. ¿Cuándo fue la última vez que lo pensaste así? No como el tiempo del esfuerzo, no como el tiempo del mérito, no como el tiempo en que finalmente logras ser lo suficientemente bueno para que Dios te mire con buenos ojos, sino como el tiempo de la consolación. El tiempo en que Dios viene a consolarte, el tiempo en que el Espíritu Santo, que Jesús mismo llama el Paráclito, el Consolador, el que viene a ponerse al lado tuyo, hace exactamente eso, se pone a tu lado.
Y ese tiempo llega, dice Pedro, cuando nos arrepentimos y nos convertimos. No como castigo, sino como condición de apertura. El arrepentimiento no es lo que nos hace merecedores de la consolación. El arrepentimiento es lo que nos abre para recibirla. Es como abrir la ventana. La luz ya está afuera. Siempre estuvo afuera. Pero mientras la ventana está cerrada, adentro es oscuro. El arrepentimiento no crea la luz. Simplemente abre la ventana. ¿Tienes alguna ventana cerrada? No te lo pregunto con ánimo de hacerte sentir mal. Te lo pregunto porque me importas. Te lo pregunto como alguien que también tiene ventanas que a veces se le cierran. Te lo pregunto porque sé lo que pesa andar por la vida con ventanas cerradas, con cuartos oscuros por dentro que nadie más ve, con esas cargas que parecen demasiado íntimas para confesarlas, demasiado viejas para ya cambiarlas, demasiado complicadas para explicarlas. El arrepentimiento no es una humillación, es un alivio. Es el alivio de dejar de cargar algo que nunca fue tuyo para cargar. Porque el pecado, en el fondo, es una carga mal llevada. Es el intento de llenarte con lo que no puede llenarte, de construirte con lo que no puede sostenerte, de protegerte con lo que no puede protegerte. Y cuando lo sueltas, cuando le dices a Dios, yo solo no puedo con esto, en ese momento entra la consolación. En ese momento viene el tiempo de la gracia. Yo hablo de esto y me acuerdo de la cara de personas que he visto salir del confesionario. No de todas, porque hay confesiones que son mecánicas y rápidas y salen con la misma cara con que entraron. Pero hay personas que salen con otra cara. Una cara que no sé cómo describir exactamente, pero que es una combinación de ligereza y de lágrimas y de algo que se parece mucho a lo que los niños tienen cuando han estado llorando y alguien los consuela. Esa cara existe. Y no es teatro. Es el tiempo de la consolación. Es el tiempo en que el Señor cumple lo que promete. Y quiero ir un poco más despacio sobre algo que a veces se pasa por alto en este pasaje de los Hechos, algo que Pedro menciona casi de pasada pero que a mí me parece tremendamente significativo. Dice, ustedes son herederos de los profetas y beneficiarios de la alianza que Dios hizo con sus padres, cuando le dijo a Abraham, tu descendencia será fuente de bendición para toda la humanidad. Herederos y beneficiarios. Esas dos palabras juntas describen algo muy concreto sobre nuestra relación con Dios. Heredero es alguien que recibe algo sin haberlo ganado, simplemente por pertenecer a una familia. Beneficiario es alguien que recibe las consecuencias de un acuerdo que otros firmaron antes que él. En los dos casos, lo que recibes no viene de tus propios méritos, sino de una pertenencia, de una historia, de una relación que alguien estableció antes de que tú nacieras. Y eso es exactamente lo que somos. Somos herederos de una historia de salvación que empezó con Abraham, que continuó con Moisés, con David, con los profetas, que llegó a su punto culminante en Jesús y que sigue viva hoy en ti, que estás escuchando esto ahora mismo. Eres parte de esa historia. No eres el espectador de esa historia. Eres su continuación. Y eso trae consigo algo que me parece muy importante, una responsabilidad. No la responsabilidad del miedo, sino la responsabilidad del amor. La responsabilidad de quien ha recibido algo extraordinario y sabe que no lo puede guardar solo para sí mismo. Pedro no recibió la gracia para quedársela. El paralítico no fue curado para seguir sentado a la puerta del templo. Los discípulos no vieron al resucitado para encerrarse en aquella habitación para siempre. Jesús les dice, ustedes son testigos de esto. Y luego, un poco más adelante, en el libro de los Hechos, añadirá, serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo. Desde Jerusalén hasta los confines del mundo. Desde aquella habitación cerrada hasta donde tú estás ahora. Piénsalo, hay una línea continua que une aquella noche de Pascua con este momento en que tú estás escuchando esto. Una línea de testimonios, uno tras otro,
que se pasaron la antorcha a lo largo de 20 siglos para que la luz llegara hasta ti. Alguien te habló de Jesús. Y alguien le habló a ese alguien. Y así, eslabón tras eslabón, la cadena llega hasta el primer testigo que vio al resucitado comer un trozo de pescado asado. Tú eres el último eslabón de esa cadena. Y también eres el primero de la que viene después. Hay alguien en tu vida que todavía no conoce esta noticia. Hay alguien en tu familia, en tu trabajo, entre tus amigos, quizás en tu misma casa, que está sentado en el umbral del templo esperando que alguien le tienda la mano. No necesitas dar un sermón. No necesitas convertirte en predicador. Solo necesitas ser lo que ya eres, una persona que ha visto algo y que puede contarlo. Una persona que tiene el nombre de Jesús no como ornamento sino como vida. Y ahora, a la mitad de esta reflexión, te pido algo más. Si este canal te ha servido, si estas palabras llegan a tu corazón, el mayor regalo que puedes darnos es compartir este video con alguien que crees que lo necesita. No tienes que escribir nada. No tienes que poner un mensaje largo. Solo reenvíalo. A esa persona que está pasando por un momento difícil. A ese amigo que hace meses no sabes cómo está. A esa mamá que reza sola en su cuarto y que a veces se pregunta si alguien más le entiende. El clic de compartir puede ser tu manera de tender la mano hoy. Hazlo. Ahora que te acuerdas. Y mientras haces eso, quiero seguir hablándote de algo que me parece fundamental en todo este pasaje de Lucas, algo que tiene que ver con el cuerpo físico, concreto, material de Jesús. Porque hay una tentación muy antigua en la historia del cristianismo, una tentación que la Iglesia ha tenido que combatir una y otra vez, que consiste en espiritualizar tanto a Jesús que deja de ser humano, en hacer de la fe una cosa tan interior, tan abstracta, tan desencarnada, que ya no tiene nada que ver con el cuerpo, con el dolor, con el hambre, con los huesos que duelen, con las manos que sangran. Y el Evangelio de hoy es la corrección más directa que existe a esa tentación. Jesús resucitado tiene cuerpo. Tiene manos y pies con las marcas de los clavos. Tiene hambre, o al menos acepta un trozo de pescado para demostrar que es real. Su resurrección no es una metáfora. No es un símbolo. No es la causa que sigue adelante o el recuerdo que permanece vivo. Es una realidad corporal, histórica, tangible. Y eso tiene implicaciones enormes para todo lo que creemos. Si Jesús resucitó con cuerpo, entonces el cuerpo importa. La materia importa. El mundo material importa. La historia importa. El sufrimiento físico importa. El hambre de los pobres importa. La enfermedad que consume a alguien que amamos importa. No son detalles que la fe tiene que superar o ignorar. Son la realidad en la que Dios se encarnó y en la que la salvación se lleva a cabo. Por eso la Iglesia cuida a los enfermos. Por eso la Iglesia alimenta a los hambrientos. Por eso la Iglesia visita a los presos. No como obras de caridad opcional, no como si fueran el extra que viene después de lo importante, sino como el corazón mismo del Evangelio. Porque el mismo Jesús que come pescado asado con sus discípulos es el que dijo, tuve hambre y me dieron de comer. Hay una coherencia perfecta entre el Jesús del Evangelio de hoy y el Jesús del juicio final en Mateo 25. El que se hace reconocer en el partir el pan en Emaús es el mismo que se hace reconocer en el rostro del pobre, del extranjero, del enfermo, del encarcelado. La Pascua no es solo una verdad para contemplar. Es una realidad que transforma la manera en que miramos al otro, especialmente al que está sufriendo. Y aquí quiero hacerte una pregunta directa, de esas que a veces incomodan pero que son necesarias. ¿Hay alguien en tu vida que está paralítico, en cualquier sentido de esa palabra, y al que tú puedes tender la mano? No para salvarlo, no para resolverle todos sus problemas, sino para decirle, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. ¿Qué tienes tú? ¿Tiempo? ¿Una llamada que no has hecho?
una visita que llevas meses postergando, unas palabras de perdón que debes y que guardas porque el orgullo pesa más que el amor. El paralítico fue curado en la puerta del templo. No fue llevado adentro del templo para ser curado. La gracia de Dios no espera a que la gente llegue al lugar sagrado. La gracia de Dios sale a encontrarse con las personas en la puerta, en el umbral, justo en el lugar donde están. Y nosotros somos los instrumentos de esa gracia. Nosotros somos las manos que tienden hacia el que está caído. Sé que hay días en que uno mismo está tan caído que no puede pensar en tender la mano a nadie. Sé que hay temporadas de la vida en que uno es el paralítico, no el que levanta sino el que necesita ser levantado. Y eso también está bien. También eso es parte del misterio. Porque hoy eres el que necesita ser levantado y mañana serás el que levanta. Hoy eres el que come el pescado con el resucitado y mañana serás el que lleva ese testimonio a la puerta del templo. Así funciona el cuerpo de Cristo. Unos sostienen cuando otros no pueden tenerse en pie, y luego los roles cambian y nadie lleva la carga solo. Quiero hablar también de algo que me parece muy relevante para nuestra vida cotidiana y que está en el fondo de este texto, la relación entre la palabra y la acción. Pedro habla mucho en el pórtico de Salomón. Pero antes de hablar, hizo algo. Antes del discurso, hubo el milagro. Antes de la teología, hubo la mano extendida, el nombre de Jesús pronunciado sobre un cuerpo paralítico, el levantamiento concreto de un hombre que no podía sostenerse solo. Hay una crisis de credibilidad en el mundo contemporáneo con respecto al cristianismo, y no toda ella es injusta. Hay personas que escuchan muchas palabras y ven muy pocos gestos, que escuchan hablar del amor y experimentan indiferencia, que escuchan hablar del perdón y viven bajo el peso del juicio, que escuchan hablar de la acogida y encuentran puertas cerradas. Y eso duele. Y eso tiene que cambiar. No porque tengamos que renunciar a las palabras, sino porque las palabras solas, sin el gesto que las encarne, se convierten en ruido. El verbo se hizo carne, nos dice Juan. No se hizo concepto. No se hizo discurso. Se hizo carne. Tomó cuerpo. Y nosotros, que somos el cuerpo de Cristo en el mundo, estamos llamados a hacer lo mismo, a encarnar la palabra, a darle carne a la buena noticia, a hacer que el Evangelio se pueda tocar, oler, ver. ¿Cómo huele tu vida? ¿A qué huele tu presencia en la vida de los que te rodean? Al pescado asado que Jesús comparte con sus amigos, ese olor cotidiano, concreto, humano, que dice aquí estoy, contigo, en tu misma realidad? ¿O huele a algo más distante, más pulido, más protegido? No te lo digo para que te sientas mal. Te lo digo porque creo que todos, en algún nivel, queremos que nuestra vida huela bien. Queremos dejar algo bueno en los lugares donde estuvimos. Queremos que las personas que nos conocieron queden con algo más de lo que tenían antes de conocernos. Y eso es posible. No porque seamos extraordinarios, sino porque llevamos dentro al que sí lo es. Pedro era un pescador sin educación formal, con antecedentes de cobardía y traición. Juan era un joven impulsivo al que apodaban Hijo del Trueno. Y sin embargo, delante del paralítico, fueron los instrumentos de un milagro. No porque fueran especiales, sino porque habían estado con Jesús. Porque lo habían visto. Porque lo habían escuchado comer ese trozo de pescado y habían comprendido, finalmente, que era real, que estaba vivo, que cambiaba todo. Y tú también has estado con Jesús, quizás de maneras que no siempre reconoces como tales, pero has estado con Él. Cada vez que recibiste la Eucaristía, estuviste con Él. Cada vez que abriste la Biblia con el corazón disponible, estuviste con Él. Cada vez que en el peor momento de tu vida algo en ti no se rindió del todo, Él estaba ahí sosteniendo lo que tú ya no podías sostener. Cada vez que perdonaste cuando no querías perdonar, fue Él moviéndote por dentro.
Cada vez que viste a alguien sufrir y algo en ti se movió antes de que pudieras razonarlo, ese fue el Espíritu de Cristo que habita en ti. Has estado con Jesús. Y eso deja huella. Eso transforma, no de manera inmediata ni espectacular necesariamente, sino de la manera lenta y profunda en que el agua transforma la piedra. Gota a gota, oración tras oración, Eucaristía tras Eucaristía, lectura tras lectura, perdón tras perdón, hasta que un día te miras en el espejo y reconoces algo en ti que no tenías antes. O alguien te lo dice, alguien que te conoce de hace mucho y que de repente te dice, hay algo diferente en ti. Y tú no sabes muy bien qué es, pero tú también lo sientes. Eso es la Pascua obrando en ti. Eso es el resucitado que sigue caminando, que sigue apareciendo en habitaciones cerradas, que sigue pidiendo pescado asado, que sigue abriendo el entendimiento de los que se lo piden. Quiero ir hacia el final, aunque todavía hay mucho que decir y que siempre quedará por decir, porque la palabra de Dios es un pozo sin fondo y nosotros siempre llegamos con baldes demasiado pequeños. Pero quiero cerrar con algo que me parece la médula de todo este pasaje del Evangelio de Lucas, algo que Jesús dice al final y que a veces se nos escapa porque estamos todavía procesando todo lo anterior. Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Volverse a Dios. Metanoia, en griego. Teshuvá, en hebreo. Conversión, en español. No es una palabra religiosa que significa hacerse más devoto o rezar más o cumplir más normas. Es una imagen espacial. Es darte la vuelta. Es cambiar de dirección. Es ir hacia donde ibas y de pronto detenerte, girar y comenzar a caminar en sentido contrario. Todos vamos en alguna dirección en la vida. Todos estamos caminando hacia algo. La pregunta es, ¿hacia qué estás caminando tú? No en el sentido de tus metas profesionales o tus planes para el futuro, sino en el sentido más profundo, ¿hacia qué te diriges en lo que más importa? ¿Hacia la luz o hacia la oscuridad? ¿Hacia el amor o hacia el egoísmo? ¿Hacia la verdad o hacia la comodidad de creer solo lo que te conviene? ¿Hacia Dios o hacia ti mismo como centro de todo? Y si en algún punto de esta honesta evaluación descubres que has estado caminando en la dirección equivocada, o que llevas un tiempo parado sin ir a ningún lado porque tienes miedo de elegir, la invitación de Pedro es tan sencilla que casi parece demasiado. Vuélvete. Conviértete. Regresa. El padre de la parábola del hijo pródigo no espera que el hijo llegue hasta la puerta para salir corriendo a su encuentro. Cuando todavía está lejos, lo ve y corre. Esa es la imagen que Jesús mismo nos da de Dios. No un Dios que espera con los brazos cruzados para ver si mereces ser recibido. Un Dios que sale corriendo cuando ve que te das la vuelta. Solo date la vuelta. Eso es todo lo que se te pide. Que dejes de correr en dirección contraria. Que te detengas. Que levantes la cabeza. Y en cuanto lo hagas, en cuanto esa mínima conversión del corazón ocurra, Él ya estará corriendo hacia ti. Eso es la Pascua. Eso es la buena noticia que Pedro proclama en el pórtico de Salomón. Eso es lo que Jesús lleva en las manos y en los pies, marcadas con las huellas de su amor que no retrocedió ni siquiera ante la muerte. Eso es el pescado asado que come para decirte, soy real, estoy aquí, no te estás inventando nada, la misericordia es concreta, el perdón tiene cuerpo, la vida nueva está disponible ahora mismo, no cuando lo merezcas, no cuando lo hayas ganado, sino ahora, en este preciso momento, si abres las manos y la recibes. Hay algo que quiero pedirte que hagas hoy. No mañana. Hoy. Cuando termines de escuchar esto, busca un momento de silencio. Puede ser en el carro. Puede ser en el baño, que es el único lugar donde algunos de nosotros tenemos silencio. Puede ser antes de dormirte esta noche. Y en ese silencio, dile a Jesús algo honesto.
no tiene que ser bonito. No tiene que ser teológicamente correcto. Puede ser, Señor, tengo dudas. Señor, estoy cansado. Señor, no sé si te lo mereces, pero aquí estoy. Señor, abre en mí lo que está cerrado. Y luego quédate en silencio un momento y deja que Él sea Él. No necesitas forzar nada. No necesitas sentir algo en particular. Solo quédate. Y confía. Y si sientes que esta invitación es para alguien más que conoces, si hay alguien en tu vida para quien este mensaje llega en el momento exacto, compártelo. No lo guardes. Un gesto tan pequeño como enviar este video puede ser, para alguien, la mano que Pedro tendió al paralítico. Puede ser el comienzo de algo nuevo. Nunca sabes el peso que tiene lo que compartes cuando lo haces con amor. Suscríbete a este canal si todavía no lo has hecho y activa la campanita para que no te pierdas ninguna reflexión. Cada día hay una nueva oportunidad de encontrarnos con la palabra, de dejar que nos interpele, de llevar algo diferente a nuestra vida cotidiana. Y si te gustó esta homilía, deja un like. Ese pequeño gesto ayuda a que este mensaje llegue a más personas que quizás en este momento están en la puerta del templo esperando que alguien les tienda la mano. Hermanos y hermanas, estamos en la octava de Pascua. Seguimos en el corazón del tiempo pascual, en esos días en que la Iglesia nos invita a dejar que la realidad de la resurrección se asiente en nosotros, no como una noticia que escuchamos y archivamos, sino como una realidad que va transformando desde adentro. La Pascua no es un día. Es una forma de vivir. Es la certeza de que la muerte no tiene la última palabra. Es la convicción de que cada cosa que está rota puede ser restaurada. Es la fe de que el autor de la vida no abandona su obra a medias. Tú eres su obra. No a medias. Completamente. Con todo lo que está terminado en ti y todo lo que todavía está en proceso. Con tus logros y tus fracasos. Con tu fe y tus dudas. Con tu amor y tus miedos. Con los años que tienes y los que te quedan. Eres su obra. Y el que la comenzó, la llevará a cabo. La paz esté contigo. Amén.